Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Esta mañana he traído un tema muy importante, que es volver a las sendas antiguas. Pero el título de esta predicación o de esta conferencia es el siguiente: restaurando el diseño original. Es necesario que nosotros nos acerquemos a la Biblia para conocer qué fue, cómo fue, qué fue lo que planeó Dios, cómo lo planeó, qué era lo que quería Dios hacer con nosotros, que nosotros mismos dañamos ese diseño. Nosotros le abrimos la puerta a Satanás. Satanás quería vengarse de Dios, pero como no lo pudo derrotar, ¿o por qué quería vengarse? Porque no lo pudo derrotar. Se levantó en contra de él, del Creador. Y entonces, como no lo pudo derrotar, dijo, bueno, entonces vamos con alguien que sí pueda derrotar. Y entonces se metió con la raza humana. Dios nos ha amado desde el inicio y hay muchos que se levantan como si Dios les hubiera hecho algo. A negarlo, negar a Dios es negar nuestra existencia misma. Negar a Dios es negar la naturaleza. Negar a Dios es negar el cosmos. Es negar todo. Entonces, nosotros debemos entender, debemos comprender de que esto no es soplar y hacer botellas, que todo tiene su base científica, que Dios nos ha enseñado y ha venido a nosotros a enseñarnos. Pero ¿por qué nosotros le hemos dado la espalda a Dios? Nosotros mismos le hemos decepcionado, le hemos hecho tanto daño, hemos herido tanto el corazón de Dios, que el mismo Dios tuvo que utilizar profetas como Oseas. En su libro de Oseas describe claramente cómo Dios se siente con su pueblo. Es más, Dios a través del profeta Oseas pone el ejemplo y les enseña literalmente, porque la Biblia maneja dos tipos de lenguajes. El uno, literal, y el otro, simplemente para que me entiendas, es un vivo reflejo de lo que está sucediendo en el plano espiritual. Entonces Dios manda a su profeta casarse con una prostituta y tener hijos con ella. Y entonces Dios empieza a hablarle a su pueblo de cómo se siente. Siente que su pueblo se ha prostituido. Siente que su pueblo se ha ido con los mejores postores. Y que cada vez la encuentra peor. Lo encuentra peor. Es más, Oseas tiene que ir a pagar, a comprar a su esposa en un mercado donde vendían. Había trata de blancas y demás. Y él tiene que ir a pagar por una mujer que ya ha sido usada, una mujer que ya ha sido realmente vituperada, una mujer que realmente no ha tenido los comportamientos necesarios. Entonces, debemos entender las cosas. Nosotros debemos entender las cosas como son. Y es aquí donde nosotros debemos entender lo que Dios nos quiso decir a nosotros. ¿Qué nos quiso decir a nosotros? Dios vino por ti, vino por mí. Vino por gente que ya realmente ni el diablo daba un quinto por nosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos lleva a Juan capítulo 3, versículo 16. Por tanto, Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, arranquemos con esta frase tan profunda. La encontramos en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, pero en el capítulo 1 Dios arranca desde antes con esta frase tan poderosa. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos
¿Cómo así que hagamos? ¿Quiénes hicieron? Dios Padre, Jehová de los ejércitos es su nombre. Le dice a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo de Dios, hagamos los tres unidos, vamos a hacer a quién, al ser humano. Pero no lo hagamos como cualquiera. Escúchese bien. Esto es profundo, muy profundo. Dice la Escritura que ya Dios había hecho en la creación, había hecho los animales, había hecho los cielos, la tierra y demás. De repente, escucha bien, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nos está regalando algo que ni siquiera, ojo, ni siquiera los ángeles lo tienen. Dios dice, hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo vamos a hacer igualito a nosotros. Y entonces empiezan a crear al hombre. ¿De dónde lo sacó? Del barro. Por eso, cuando Dios maldice en el Génesis capítulo 3, cuando maldice a causa de la desobediencia del hombre y a causa de la maldad que Satanás había hecho, el engaño que había hecho con el que le robó todo lo que Dios le había dado al ser humano, entonces le dice a la serpiente, te arrastrarás sobre tu pecho y te alimentarás del polvo, o sea, de la raza humana. Pero dejó algo, una luz de esperanza. Del vientre de la mujer nacerá quien te pisará la cabeza. Estaba anunciando la venida del Mesías. Y entonces Dios dijo, es imposible que el hombre se salve por sus propias fuerzas. Voy a mandar a mi hijo. Y entonces nosotros de una manera necia hacemos a Jesús a un lado. Dios anunció desde el Génesis la historia del comienzo de la raza humana y de todo. Está anunciando que iba a mandar a su hijo, de que Dios mismo se iba a encarnar en el vientre de una mujer. Y entonces aparece el Hijo de Dios para restaurar el diseño original del ser humano. Una antropología teológica, donde empezamos a conocer a Dios no desde los cielos, sino como ser humano. Y entonces empezamos a encontrar diversas ciencias que se unen a la teología. La teología es el estudio de Dios y sus atributos. Y empieza a aparecer la antropología, que es el estudio del hombre como tal. Y su evolución. Y entonces empezamos a ver cómo el Creador diseñó todo de una manera tan perfecta. Y empieza a romper todo. Trasciende todo de una manera transversal, de una manera integral y al mismo tiempo con una sencillez y una humildad tan profundas. Pero ¿por qué no conocemos esto? ¿Por qué no se nos habla de esto? Se nos habla de otras cosas. Se nos habla de otras personas y demás. No se nos habla del Creador y de lo que Él dice en su palabra. Entonces quedamos faltos. ¿Por qué? Porque se nos lleva a un conocimiento vano, a un conocimiento superficial. Se nos lleva a un punto en el cual se nos mueven las emociones con lenguaje retórico y entonces, ¿en qué terminamos? En nada. No podemos oír lo que Dios quiere decirnos. ¿Por qué? Porque aun los que anuncian la palabra de Dios ni siquiera le conocemos y jamás le entendemos. Y entonces aquí encontramos la Trinidad trabajando en un diseño, en un plano, donde empieza a hablarnos y nos empieza a decir, a través de los 66 libros que conforman la Biblia, nos empieza a hablar y nos empieza a contar aquella historia del amor de Dios para con nosotros. Y entonces empieza a darnos a entender y a conocer su punto de vista, su relación y su relato acerca de cómo Dios nos ama. Que aún ha sido tanta la demostración de amor de parte de Él, que mandó lo más preciado,
a su Hijo a morir por nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de conciliar la ley, que la ley mata, la ley sin espíritu, y la gracia de Dios, que es a través de Jesucristo, que da vida eterna. Al conciliarla, nos regala vida eterna, restauración, y Él lo que anhela es tenernos allá arriba, en el cielo, al lado suyo. Pero desde la tierra anhela poder restaurar, el poder hablarnos cara a cara, como hablaba con Adán. Lastimosamente nosotros dañamos su diseño original, y por eso encontramos tanta injusticia, tanta maldad. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios capítulo 2 dice claramente: el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El maligno, Satanás, Lucifer. Opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Aquellos que no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Ellos son los hijos de desobediencia. ¿Pueden predicar? Claro. ¿Pueden asistir a iglesias? Claro que sí. Pero no significa que sean hijos de Dios. Entonces mire cómo es todo esto tremendo, porque aún hasta Dios nos habló, aún hasta con el cosmos, la naturaleza, y aún ángeles se hicieron presentes cuando Jesús, el Hijo de Dios, nació. Todo nos habla acerca de Dios y de su existencia. Y todavía hay necios que siguen negando la existencia de Dios. Todo esto lo vamos a ver. Continuemos. Mira, el que Dios nos haya hecho su imagen, esto es profundo. Préstale atención porque es bastante profundo. La imagen de Dios no es cualquier imagen. Nosotros debemos entender el diseño original. En el diseño original, Dios es tripartito y Dios nos hace tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está eso? Además del Génesis, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice que el cuerpo va a la tierra. ¿Por qué? Porque polvo eres y al polvo volverás. Nos habla que el espíritu, también somos espíritu. El espíritu, cuando morimos, parte con el Padre de los espíritus, con Jehová Padre, el anciano de días. Pero la pregunta es, ¿dónde va nuestra alma? Y es ahí donde Dios quiere ayudarnos. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Tripartito, sí, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo así? ¿Qué me vas a decir que Dios tiene alma? Sí, en los libros sapiensales, como el libro de Proverbios, Dios dice que el alma de Jehová aborrece 6 y aún 7 cosas. Entre esos, la gente, o sea, la lengua chismosa, la lengua maldiciente. Aquel que mancha también sus manos con sangre inocente. Y encontramos los abortos, encontramos gente asesina, de gente que ni siquiera tenía nada que ver con las circunstancias y situaciones. Y entonces encontramos que Dios nos está diciendo continuamente, ¿por qué hacen lo desagradable para mí si yo los amo tanto? Entonces nos lleva al punto tal de la antropología teológica, que nos lleva a lo que es la relación, o nos lleva a relacionarnos con Dios. Nos lleva a entender de que Dios nos hizo para gobernar la creación, para vivir en comunión y en justicia. ¿Dónde encontramos esto? En Génesis capítulo 1, del 1 al 2, nos habla de todo esto, que Dios empezó a hacer la creación y aún dice que sabiamente descansó al 7º día. Él revisó todo y todo decía, y vio Dios que era bueno. Y de repente Dios vio que hizo el hombre. Todos, escuche bien, todos los animales tenían pareja. El único que no tenía pareja era el hombre. Y dijo Dios, no es bueno que esté el hombre solo. Hagámosle una ayuda. Por favor, quiero recalcar aquí, ayuda. Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Aún en la sociedad humana hablamos de que en los cargos públicos y aún privados no se puede
de poner gente que no sea idónea para acá. Fue tanta la tergiversación del hombre y la mujer y el diablo que los influenció, que ahora existe el machismo y existe el feminismo. Mujeres compitiendo con los hombres para volverse iguales. Eso es imposible. Dios fue tan sabio que creó al hombre y a la mujer. Los creó, nos creó como complemento. Escuche bien, como complemento. Jamás dijo, tu mujer vas a ser cabeza del hombre. No dijo, tú serás corona de la cabeza del hombre. La corona da honra. La corona da dignidad. La corona da nivel, prestigio. Al hombre le dijo, tratarás a la mujer como vaso más frágil. Y encontramos que nosotros los hombres muchas veces tratamos a nuestras mujeres no como vaso más frágil, sino con arrogancia muchas veces. Pero debido a que muchas veces la mujer quiere igualarse al hombre y entonces viene y le responde de manera grotesca, como si fuera un macho. Y entonces genera división. Y ahí no se glorifica a Dios, sino se glorifica el diablo. Y el diablo se totea de la risa, dice, ¡ja, ja, ja, ja! Par de bobos, no han entendido lo que Dios hizo. Los hizo como complemento, mas yo los tengo luchando a ustedes dos en una competencia aberrante. Porque no entienden, no logran entender de que Dios los hizo complemento. Mas ustedes han comido el cuento que yo les he metido, en el cual la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. Y bueno, ha dañado tanto la identidad del ser humano, el enemigo, que ahora hay hasta términos, gente que se cree mal. Entonces mire cómo es todo esto. Y si estudiamos a lo largo de la historia estos temas, porque encontramos la evolución espontánea, bueno, más adelante la vamos a ver, o sea, esto es tremendo. Y lo único que da a entender es que hemos sido pero tan ignorantes, desagradecidos y malaclases con Dios, que Dios, al ver semejante situación, tuvo que decir, no se puede. El hombre, la raza humana ha sido tan tercos que lo único que puedo hacer es enviar a mi Hijo Jesucristo a morir por ellos. No quieren entender que los amo tanto. Ahora, comprendamos un poquito más cómo Dios nos creó, para que podamos entender la brutalidad que hemos cometido como raza humana. La dimensión del ser humano según la neurociencia. Escucha, estoy metiendo unos conceptos complicadísimos, profundísimos, que no van a ser tan fáciles de enseñar porque son muy espesos. Pero quiero que entendamos cómo hemos sido creados los seres humanos. Tenemos 5 dimensiones. La primera, la corpórea. El cuerpo y sus procesos. Porque es que muchos entienden que el cuerpo solamente es cuerpo. No. No me vengas con eso. O sea, Dios se lució en la creación del ser humano. Y si no me crees, estudia cualquier órgano del cuerpo humano. Si nos metemos por el cerebro, encontramos que el ser humano tiene 2 sistemas nerviosos. El uno, el central, y el otro, el periférico. El central, encontramos, el cerebro, para que me entiendas, porque si me voy con lenguaje técnico, de pronto no logro que me comprendan. Está el cerebro, está el tallo, que está en el cuello, el tallo cerebral, y está la médula. Y todos esos cables que ves que se desprenden alrededor es el sistema periférico. Es el que continuamente nos está mandando información a través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. La vista, escucha bien, la vista,
el olfato, el gusto, el tacto y la parte auditiva. Entonces el cerebro escoge los estímulos más importantes. Escoge los sentidos más importantes. Miren, entonces, ¿qué es lo que acontece? Prestemos atención a esto. Y les pido, por favor, mantener los micrófonos en silencio para no interferir. Mira, encontramos la parte corpórea. Segundo, encontramos la parte o la dimensión cognitiva, la razón, lo que nos permite entender la realidad. Dios nos habla clarísimo de que Él jamás niega la realidad. ¿En dónde lo encontramos? Están los libros históricos, están aún el Apocalipsis. Nos habla de lo que pasó y lo que vendrá. Nos habla incluso, nos advierte de lo que vendría. E incluso Jesús, en los evangelios sinópticos, nos menciona acerca de lo que vendría, la venida del anticristo y las señales mismas. Entonces, mira, Dios jamás niega la realidad. Es más, Dios es tan sincero, tan claro en su lenguaje, que aún nos menciona que Abraham, el padre de la fe, mintió 2 veces acerca de que era supuestamente hermano de su esposa, Sara, que no era del todo mentiras, ellos eran medio hermanos. ¿Se ve cómo es esto? Todo por salvar su pellejo, porque se fijaron ciertos reyes en esta mujer que era muy hermosa. Es más, Dios es tan honesto y tan sincero que muestra a Sara que no vivía por fe, sino por cultura. Y cómo le tocó lidiar a Abraham cada vez que le daba a Dios una orden. Por ejemplo, cuando le dijo, vas a sacrificarme a Isaac, ¿usted cree que Abraham iba a contar a Sara que después de tanto esfuerzo y de tantos años, Dios viene y cumple la promesa de darles un hijo? Y ahora sí que Dios dice que lo mate. ¿Usted cree que Sara lo iba a permitir? Peligraba la vida del artista, como decimos. Entonces, mire cómo es esto de tremendo. Aún cuando la misma Sara, quien llevó a Abraham a tener relaciones sexuales con Agar, y a raíz de eso salen los países árabes que están en conflicto con Israel. Y ahí nace Ismael. Y ya cuando ve Sara, la misma, ojo aquí, la misma que por cultura llevó a Agar, una jovencita que le va a tener ganas a un viejo, como Abraham. Y entonces imagínense lo tremendo que fue para esta chica tener relaciones sexuales con este anciano. Y cómo para Abraham, hombre, se iba en contra de la fe. Todo porque, por cultura, Sara dijo, es que es por cultura, que si yo no puedo tener hijos, entonces mis esclavas podrán reproducirse y esos serán hijos míos. Miren lo tremendo. Y Dios nos habla, nos dice. Y entonces la misma Agar después, cuando nace Isaac, le dice a Abraham, en un cumpleaños de Isaac, le dice, me botas, me sacas a Agar y a Ismael, los sacas de aquí al desierto. Eso era condenarlos a la muerte. Y entonces Abraham le dice, Señor, ¿qué hago? Le dice, haz como dice tu mujer, que yo me encargo de tu hijo Ismael. Y entonces así fue. Y cuando Agar vio en el desierto que Ismael iba a morir, lo deja abandonado debajo de una palmera. Y sale corriendo. Y un ángel se le aparece y le dice a Agar, ¿por qué dejas al niño tirado ahí? Porque no lo quiero ver morir. Le dice, no tengas miedo, porque ya Jehová escuchó el llanto del niño, la oración del niño, y hace que del desierto brote agua. Dios nos habla y nos dice, mire cómo ha sido la raza humana, mire cómo ha sido todo esto que ha acontecido.
Y en todo he estado ayudando, en todo he estado ahí pendiente, los he cuidado, los he amado. Pero ustedes se han alejado de mí porque se endurecen en su corazón. Y entonces empezamos a encontrar que en las iglesias no se habla de esto. No. Se habla del sueño americano. Casa, carro, beca, finca, todo. Doctrinas falsas como la doctrina de la prosperidad. Si Dios está contigo, vas a prosperar en todo. Y Dios nos muestra que aún siervos como Job, de los cuales Dios se jactaba, tuvieron que pasar situaciones tan difíciles y tan dolorosas, que aún le pasó la roya, el diablo se ensañó con él. Le mató a los hijos, le mató los ganados, a los siervos, lo dejó en la ruina, hasta sarna le hizo dar. Imagínense. Hasta la mujer de Job dijo, maldice a Dios y muérete. Imagínense, ese man estaba solo. Y sin embargo, se sostuvo continuamente en el temor de Dios. Ojo aquí. Tercera dimensión, la parte emocional. Y es aquí donde tengo que exponer públicamente esto. La gente se volvió y se dejó llevar por las emociones. Nos meten un cuento de que haz lo que tu corazón diga. Dios dice claramente, malo, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Dios nos advierte en su palabra de que no nos dejemos llevar por la parte emocional. Y en sus escrituras menciona lo que aconteció por dejarse llevar por la parte emocional. Por eso es que encontramos que Saúl no mató a Amalek, no borró ese pueblo. Y luego encontramos en los libros históricos, en el libro de Esther, a Amán, que trató de borrar a todo Israel en el tiempo del rey Jerjes. Siempre el hombre llevándole la contraria a Dios, así como Dios lo describe en el libro de Oseas. Y después de que Dios le recrimina a su pueblo, definitivamente termina diciendo, tengo que tener misericordia de ellos, porque veo que no puede. Y entonces decide mandar a su Hijo Jesucristo. Y entonces encontramos predicaciones que nos llegan al ego. Tan linda que estuvo la predicación, no sé de qué se trató, no, ni idea, pero estuvo lindísima. Jesús dijo, arrepentíos. Juan el Bautista dijo, arrepentíos. Elías dijo, arrepentíos y volveos a Dios. Si no nos arrepentimos, no tenemos nada. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De todo lo que usted sabe, que nos gusta, que se va en contra de la palabra de Dios y que lo practicamos. Así estemos predicando. Cuarta dimensión, la ejecutiva, que Dios mandaría o describiría dentro de su palabra como dominio propio. La ejecutiva es la que nos lleva a tomar las decisiones. Pero muchas veces estamos tan sumidos en lo emocional que no podemos. Más adelante voy a explicar qué es el secuestro del prefrontal por el hipocampo y la amígdala. Y ahí vas a poder o vamos a poder entender con mayor profundidad y a cabalidad que no debemos dejarnos llevar por las emociones. La quinta dimensión y lo más importante dentro de la neurociencia, la espiritual. Todo parte desde adentro. Entonces, a raíz de eso han surgido, ojo aquí, han surgido cierto tipo de sectas y cierto tipo de ideologías. Que hablan de que yo busco mi espiritualidad desde adentro. Todo parte del ser humano. El primer mandamiento satánico es, te amarás a ti. No al diablo, no a Dios. Te amarás a ti mismo. Sobre todas las cosas. ¿Se ve cómo tergiversó esta dimensión el enemigo? Dios hizo el cerebro para comunicarse con el ser humano, como siempre les he dicho. Y como les he
les he dicho y les refresco en este momento. No solamente lo estoy diciendo yo en mi libro, Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres, sino grandes neurólogos, es más, hasta gente demasiado inteligente está hablando acerca de la venida de Jesús. Dios toca todas las esferas. Y entonces, una vez dicho esto, entendemos que la imagen de Dios es muy compleja, que no es simplemente espíritu, alma y cuerpo, no. Hay muchas cosas dentro de nosotros. ¿Y cómo poder negar la existencia de Dios, carambas? Si todo nos lo está hablando. Ahora, dentro de la teología hablamos de dos tipos de teología, de dos tipos de revelación. La revelación, ojo aquí, porque hay muchos tipos de teología, pero vamos a hablar de dos tipos de revelación. Una, la general, donde Dios utiliza la naturaleza. Si tú niegas la existencia de Dios, entonces explícame, ¿quién hizo los cielos? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el agua? ¿Quién te hizo a ti? Mis padres, ¿quién hizo a tus padres? ¿O me vas a salir como los filósofos? ¿Quién fue el primero, la gallina o el huevo? Dios trasciende aún hasta nuestra genética. Dios nos dio dos tipos de genéticas. Una la física y la otra la espiritual. Pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque no está conectada con eso. Bueno, el otro tipo de revelación es la especial o específica, donde nos empieza a hablar el Espíritu Santo acerca de Jesucristo, quien se hizo carne. Miren cómo es esto de acá. Vamos a continuar. Mira, llegamos a este punto. Ojo aquí. Preste la atención que esto es pero profundo. Primera imagen. Encontramos unos ojos con un cerebro y un resto de cables con un cuerpo. Y entonces hablamos de los dos sistemas nerviosos. El central, el cerebro, es el encéfalo. Dentro del encéfalo hay neuronas. Mejor dicho, hay conexiones sinápticas. Hay un resto de cosas tan impresionantes y tan apasionantes. Y de ahí se desprende hacia abajo la parte rosada, la médula espinal. En el cuello está el tallo cerebral que nos maneja la parte cardíaca, la parte respiratoria. También la parte hormonal. Por eso el tallo, la hipófisis y la tiroides nos maneja la parte hormonal. Es que mire, o sea, Dios se fajó, como dicen. Fue un diseño, pero maravilloso. Y Dios sabe cómo funciona todo nuestro ser. Y encontramos toda esa serie de cables, entre los cuales encontramos los nervios pudendo, el nervio ciático, en fin, etc. Encontramos nervios craneales, nervios espinales, los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales son los que nos permiten tener los 5 sentidos: ojos, nariz, lengua, oídos y piel. Todo lo que nos va a dar información. Es, de hecho, usted está escuchando a través de sus oídos, pero en este momento usted puede sentir la temperatura que está haciendo donde usted está. Es la piel, el tacto. Pero al mismo tiempo está pudiendo ver, puede ver televisión, o puede ver el celular, o puede ver a su pareja, puede ver lo que quiera a través de los ojos. Y usted está oliendo a qué huele de pronto el desayuno que se está tomando. ¿Sí me va a entender? Continuamente es tan tenaz que el sistema periférico nos está mandando tantos estímulos que el cerebro, como les dije, tiene que revisar cuáles son los estímulos principales para no volverse loco, y empieza a hacer una depuración y dice: a este estímulo respondo, a este estímulo de aquí sí respondo, a este de acá no, déjelo pasar. Pero entonces vamos a ver qué nos dice la neuropedagogía, la neurociencia, pero también entendamos un poquito nuestro cerebro.
A mano izquierda encontramos otra imagen. Encontramos la corteza cerebral, la corteza prefrontal. Vamos a encontrar también la amígdala, el hipocampo. La amígdala y el hipocampo manejan nuestro sistema límbico, o sea, nuestro sistema de emociones. Es algo pero profundo, el lindísimo, o sea, súper apasionante. ¿Ya? Encontramos también el cerebelo, pero nos vamos a enfocar en lo que es el prefrontal. En lo que es, ojo aquí, prefrontal, el hipocampo y la amígdala. ¿Por qué? Porque encontramos que en la actualidad las enfermedades son la depresión. Mire, es que esto es, ¿cómo les podría decir? Esto es profundo. Encontramos una sociedad o las sociedades enteras a nivel mundial sufriendo de depresión, con crisis de ansiedad, que muchas veces se les vuelve un trastorno de ansiedad. Pero la gente no está entendiendo por qué aún he tenido psicólogas, psiquiatras en unas crisis tremendas, profundas, que me dicen, ¿cómo salgo de ahí? Y yo les digo, se puede salir desde el punto de la dimensión espiritual. Desde ahí abarca todo hacia afuera, las 4 dimensiones más. Desde la dimensión espiritual parte todo. Y entonces encontramos, ojo, que las investigaciones contemporáneas en neurociencia han demostrado que el aprendizaje no ocurre de manera aislada. Nosotros los seres humanos continuamente estamos aprendiendo. No solamente cuando vamos a la universidad, al colegio. No. Continuamente estamos aprendiendo de las experiencias que tenemos. Y entonces, ojo, no es de manera aislada, no, sino que se unen y depende de la interacción de las redes neuronales. ¿Ves toda esa mano de cables en el cerebro? En el cerebro tenemos un resto de cables. Hablamos de las conexiones, ojo aquí. Por favor, hablamos de las redes neurotransmisoras, todos los cables que conectan a las neuronas. Mira lo profundos que Dios se fajó en la creación que hizo. Entonces, todas estas redes neuronales distribuidas que integran memoria, la memoria está en el hipocampo, atención en el prefrontal, emoción en el hipocampo y la amígdala y motivación. Todo eso hace parte de nosotros y entonces, ¿cómo vamos a negar a Dios? Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí, de esa depresión? Si aún profesionales ni siquiera han podido entender el por qué están sumidos en una depresión. Gente que estudia continuamente el cerebro y las emociones y demás y caen profundamente en esa situación. Hay gente que se ha terminado suicidando, sin importar la profesión, así sean psiquiatras, neurólogos, psicólogos. De una depresión se murió el actor del Guasón. De una depresión se murió o se suicidó, porque ellos se suicidaron, el actor del que hizo el médico Pachet. De una depresión que llevó a un consumo de estupefacientes y se murió de una sobredosis. Whitney Houston, que en sus comienzos cantaba en música gospel, música cristiana, en la iglesia. Mira cómo es todo esto. Pero la gente dice, Dios no existe, Dios no existe. Pues déjame decirte que Dios sí existe. Y si no, entonces, ¿cómo niegas todo lo que te estoy diciendo? Y entre más estudio, como les he contado, entre más estudio, dice Dios, ven, te enseño, ven. Y sabe que llega a una conclusión. Entre más estudio y entre más sé que nada sé, como dijo aquel filósofo. Porque en la medida que estudio, Dios dice, ven, te saco de la ignorancia. Ven. Mira cómo los hice.
mira cómo te cree. Eso que estabas pasando es por esto. Cada vez me apasiono más y le digo, Dios mío, me motivas a conocerte más, me motivas a estudiar más, me motivas a salir de la ignorancia cada día más. Y entonces entiendo lo que Dios hizo conmigo. Me tomó siendo joven, pisando los 19 años, y me sacó del suicidio. Entonces digo, wow, ¿cómo lo hiciste, Señor? Antes no lo entendía. Yo solamente decía, no sé, solamente tengo paz, una paz que no la puedo explicar. No la puedo explicar. Y entonces te decía que había gente profesional, neurólogos, psicólogos, psiquiatras que me dicen, Iván, ¿cómo salgo de esta depresión, de esta crisis de ansiedad y demás? Desde la dimensión espiritual. Acércate a la Biblia y estúdiala. Pero un estudio concienzudo, un estudio donde puedas mirar la ciencia, donde puedas mirar la naturaleza, el cosmos, donde puedas mirar todo lo que tú llevas dentro para poder entender el diseño que Dios hizo en ti. Contigo rompió el molde e hizo otro molde para otra persona y así sucesivamente. Pero mira cómo Dios nos ayuda. En este sentido, las estructuras como la corteza prefrontal, que se encuentra en la frente, el hipocampo, que se encuentra, para que usted me entienda, mira, aquí está claramente, al ladito de la oreja, pues para que me entiendas así físicamente. Ahí, ¿ya? El hipocampo nos va a manejar las emociones, la memoria, los aprendizajes significativos, o sea, lo que aprendes de por vida. Ojo aquí, la amígdala. La amígdala, esta es tenaz. La amígdala cuando se inflama, esa rojita que ves ahí, o rosadita, cuando se inflama, te bloquea a nivel de la mente. Puedes conocer todo lo que quieras. Todo, te lo digo, todo lo que quieras. Ser demasiado inteligente. Pero si se inflama la amígdala, el hipocampo y la amígdala, te bloquean el prefrontal. Al bloquearte el prefrontal, no puedes pensar con claridad. Y ahí es donde te derriba. ¿Por qué es importante el prefrontal? El prefrontal se encarga del razonamiento, del comportamiento, de la memoria, de la inteligencia, de la personalidad, del movimiento. Miren lo profundo que es esto. Y entonces la gente dice, no puedo salir, no entiendo qué me pasa. Sencillo. Tu prefrontal está secuestrado por el hipocampo y la amígdala está inflamada. Y aún neurocientíficas, escucha bien, psiquiatras aún, neurocientíficas, están diciendo que si no sabías, el estrés duele. Y hay gente que está presentando inflamación en el cerebro y le duele el cerebro. Y entonces la gente dice, pero es que tengo un dolor en la cabeza y no se me quita, y no se me quita, y no se me quita, ya me han visto, han buscado todo y no encuentran nada. ¿Sí ves? ¿Cómo vamos a negar a Dios? Si ahí está. Ojo aquí, la amígdala y las diferentes áreas corticales participan activamente en la construcción del conocimiento y en la regulación de las respuestas emocionales asociadas al aprendizaje. ¿Qué teóricos me afirman esto? Haynes y Milo en el 2019 y Cardinali en el 2007. Pero ojo aquí, espérate un momento. Cuando ocurre eso, empieza una segregación en nosotros. Préstale atención a lo que te voy a hablar aquí. Préstale mucha atención. Mira, aquí empezamos a encontrar que aparecen los neurotransmisores. Entonces encontramos sustancias como la dopamina, la serotonina, noradrenalina, acetilcolina, la GABA y otras. Pero te voy a explicar a grosso modo
un poquito. La acción de la dopamina, modulador, excitador en algunos circuitos. La función principal, la motivación, la recompensa, movimiento, atención. El impacto en el comportamiento impulsa el logro, el deseo y el aprendizaje reforzado. Las alteraciones asociadas, ojo aquí, préstele mucha atención y va a poder entender por qué se encuentra así. Las alteraciones asociadas, encontramos el Parkinson y la esquizofrenia. Y entonces la gente dice, ¿por qué se encuentra? Mire, yo conozco un caso de una persona, un hombre, que es habitante de calle y que habita en el parque cerca donde yo tengo mi negocio. Y él es esquizofrénico. Y grita y hace estira puñal y esto y aquello, pero súper trabajador, súper inteligente, súper coherente. Él va, ayuda, se gana la voluntad de la gente le paga. Él sabe cuando le están dando un billete falso, un billete verdadero. Todo. Me cambia hasta sencilla a mí, imagínese. ¿Ah? Y la gente dice, pues es loco. No, de loco no tiene un pelo. Él es esquizofrénico, que es diferente. No es más, falto de dopamina. La serotonina es modulador. Su función, el estado de ánimo, el sueño, el apetito, el control de impulsos. Cuando la gente está en depresión, no quiere ni bañarse, no quiere ni comer, no puede ni dormir. El impacto en el comportamiento, la estabilidad emocional y el bienestar. Las alteraciones asociadas, los bajos niveles de serotonina te dan depresión. O sea que si estás con depresión, está baja tu serotonina. ¿Sí ven cómo es esto? Y así podría decirte las demás. Por ejemplo, la GABA, el inhibidor principal. Es un inhibidor principal. Las funciones principales: disminuye la excitabilidad neuronal, relajación, el impacto en el comportamiento, regula la ansiedad. Tú que estás ansioso, que estás ansiosa, ¿quieres regular? Tienes que regular. El neurotransmisor GABA, tienes que regular y te da equilibrio emocional. El déficit de esto da ansiedad y convulsiones, ¿cómo la ve? Yo tengo pacientes convulsivos que estoy rehabilitando, en situación de discapacidad, que estoy rehabilitando y están respondiendo tan maravillosamente que aún dicen que hasta el dolor de cabeza se les está yendo a raíz de las terapias. Entonces mire cómo es todo esto. Dios nos hizo de una manera tan profunda y es necesario que nosotros entendamos para poder comprender lo que Dios nos quiere decir. Continuemos, por favor. Miren, aquí voy a mencionar algunos cuadros. Cuadro expositivo, las corrientes corrientes que se van en contra al cristianismo. Encontramos al gnosticismo, una filosofía religiosa. La idea central les enseña que la salvación viene por un conocimiento secreto espiritual. ¿Y qué más secreto? ¿Qué más conocimiento que conocer al Hijo de Dios, que se reveló, dijo, yo soy la resurrección y la vida? El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos habla de la resurrección. Ningún Dios nos habla de eso, ni nada por el estilo. El materialismo, ojo, es filosófico y afirma que solo existe lo material y niega la realidad espiritual. ¿Y cómo negar la realidad espiritual? ¿Cuántos que me llegan? A este le hicieron brujería. Es que hay brujos, hay chamanes, hay santeros, hay paleros, hay de todo. Ahí mismo en el canal encuentras, en nuestro canal encuentras gente que servía a Satanás, que aún trabajaba con hueso de muertos y que con muertos y demás, y así sucesivamente. Y sin embargo, se convirtieron. El ateísmo sostiene que Dios no existe. Bueno, si Dios no existe, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién te hizo? ¿Quién hizo a tus padres? Y así a tus antecesores. ¿Quién hizo el espacio, el cosmos? ¿Quién hizo el sol? Explícame eso. El marxismo, ideología política, interpreta la religión como una
construcción social. Considera la religión como un instrumento de control social. ¿Por qué la consideraba así? Pues obviamente porque encontramos papas, como los Borgias y demás, y encontramos la creación del catolicismo, que significa, el catolicismo significa universal, o sea, la fe universal. Cómo persiguieron a aquellos verdaderos cristianos que decidieron rechazar esta mezcolanza, que combinaron el cristianismo con el paganismo. Entonces, mire, o sea, nosotros debemos entender el naturalismo, filosofía literaria. Explica la realidad solo mediante causas naturales. Niega lo sobrenatural y los milagros. Y entonces encontramos gente dentro de la medicina, gente que la ciencia no le encuentra solución al asunto y todavía siguen vivos. Encontramos gente que está desahuciada, con enfermedades huérfanas y aún con enfermedades terminales como el cáncer, y siguen vivos. Y entonces, a ver, explícame, dime cómo es que es. ¿A quién se le ocurrió eso? Yo he visto milagros creativos. Yo he visto gente que estaba mutilada, incluso gente que estaba mutilada en sus extremidades, que fue una campaña de sanidades, y a una palabra empezó a salir la extremidad completa. Explícame cómo es eso, porque yo desde todo lo que he estudiado no me lo puedo explicar. Solamente se me viene una palabra: milagro. ¿Y quién puede hacer un milagro sino Dios? Continuemos. Mira, vamos a hablar un poquito acerca de aquellas teorías científicas, como por ejemplo el Big Bang. Afirma que el universo se originó por una gran explosión inicial hace miles de millones de años. La respuesta que da con una cosmovisión la Biblia es que Dios es el creador del universo y que todo comenzó por su palabra. Lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y en todo el capítulo del Génesis nos habla. Y luego nos lleva a Hebreos en el Nuevo Testamento, de los prácticamente últimos libros del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Algunos teólogos interpretan la expansión como compatible con un acto creador divino. Encontramos la generación espontánea. La vida surge de materia inerte, de forma natural. La Biblia nos enseña que la vida procede de Dios, quien sopló aliento de vida en el hombre. Encontramos esto en Génesis capítulo 2, versículo 7. La evolución biológica, el darwinismo. Las especies se originaron mediante mutación y selección natural a lo largo de millones de años. El relativismo, ¿cómo les podría decir? El relato, no relativismo, sino el relato bíblico afirma que Dios creó los seres vivos según su género. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 21 al 24. Abiogénesis. La vida surgió a partir de compuestos químicos simples en condiciones primitivas de la Tierra. Desde la perspectiva de la Biblia nos habla de que la vida es un don divino. No es el resultado de procesos químicos aleatorios. Y lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 25. De hecho, imagínense, Dios se hizo carne. O sea, Dios salió del plano espiritual y se hizo hombre. Y vino en condición espiritual, pero en condición de carne y hueso. Explíqueme eso. O sea, son cosas tenaces. El naturalismo todo existe o se explica únicamente por procesos naturales sin intervención divina. Y entonces, explícame los milagros. No se puede. Dios sustenta y gobierna toda la creación. Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 17, y así sucesivamente. El materialismo. Solo existe la materia, no hay realidad espiritual. La Escritura afirma que el ser humano posee espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que la misma Biblia nos habla de seres espirituales, como el Apolión, el Abadón, como el dragón de escarlata de 7 cabezas, y así sucesivamente. Entonces, esto es innegable. Ahora,
lo vamos a ver materializado en Jesús. Escuche bien este cuadro comparativo. La antropología, desde diferentes tipos, ojo, desde diferentes tipos de ciencias y demás, ¿ya? Vamos a ver qué fue lo que pasó en Jesús. La antropología forense nos habla acerca de la imagen de un hombre. Nos habla de la imagen de un hombre crucificado. La evidencia científica reportada nos habla de que la figura muestra heridas compatibles con crucifixión romana, clavos en muñecas, flagelación, herida al costado y marcas de corona de espinas. La interpretación teológica o cristiana es la siguiente, coincide con la descripción de la crucifixión de Jesús en los evangelios. Ahora, no contentos con esto, vamos a ver la hematología. La hematología es el estudio de la sangre, presencia de sangre humana. ¿Qué pasó? Analizaron el manto con el que cubrieron a Jesús. Y entonces dice, análisis realizados por investigadores del proyecto Stuart en 1978, indicaron sangre humana tipo AB en las manchas. Imagínense. Ahora, se interpreta como la sangre real de la víctima de crucifixión. Vamos a la bioquímica del trauma, que nos habla acerca de los compuestos asociados a estrés extremo. Encontramos que hay estudios que reportaron niveles elevados de bilirrubina y ferritina en esa sangre que encontraron en el sudario de Jesús. Sustancias asociadas a trauma físico severo y hemólisis por trauma, que era lo que les comentaba tiempo atrás. Esto coincide con la narrativa bíblica de la flagelación, sufrimiento y el shock previo a la muerte. Por eso le dije, a Jesús le costó, Dios se hizo carne y le costó, y nos lo menciona aún hasta en el Salmo 22, cuyo título es un grito de angustia. Pero vamos más profundo, ¿les parece? Vamos a la medicina forense. Si hay algo científico, si hay algo que no permite que hablemos de manera utópica, es la medicina forense. Nos habla acerca del patrón de flagelación. El cuerpo presenta más de 100 marcas de latigazos. Imagínense cómo estaba el cuerpo de Jesús. Pero ¿por qué fue tan dura la muerte de Jesús? Porque es que tenían que destruir el templo, el cuerpo de Dios. Jesús nos enseñó a hacer templos vivos. Por eso les dijo a los fariseos, destruid este templo y lo levantaré en 3 días. Y decían, este va a hablar, ¿sí? ¿Cuántos años que se demoraron levantando este templo? Sí, en 3 días, claro, ¿cómo no? Jesús se refería a su cuerpo. Entonces los forenses nos hablan de que el cuerpo presenta más de 100 marcas de latigazos consistentes con el flagrum romano. La Biblia nos dice que coincide con la flagelación descrita antes de la crucifixión. ¿En dónde está? Juan capítulo 19, versículo 1. Entonces mire cómo nos va llevando todo esto. Esto es profundo, esto es tenaz. Y así podemos encontrar, veamos el último, el análisis histórico. Datación por carbono. En 1988, un análisis arrojó fechas medievales. Siglo VIII y siglo IX. Ojo. Pero algunos investigadores sostienen que la muestra estaba contaminada o provenía de reparaciones posteriores. La interpretación teológica cristiana continúa el debate sobre la edad real del sudario. Pero hace poco me veía una investigación donde efectivamente dicen la fecha, y la fecha da exacto en el tiempo en que Jesús fue crucificado. Una cosa tenaz, donde se reunieron no gente del común, gente estudiosa, mencionan las cosas como tienen que ser. Continuemos. Mira,
¿Qué fue lo que nos pasó? Si Dios nos hizo y nos enseña a través de su creación y a través de cómo nos hizo a nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos desconectamos de Dios? La caída y la distorsión del diseño humano. Amartiología es aquella, se podría decir, área de estudio de la teología sistemática que le da fundamento epistemológico a la fe y habla acerca del pecado y la realidad del mal. Romanos, lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces vamos a ver aquí un poquito la ruptura ontológica. La ontológica tiene que ver con lo humano. Ruptura ontológica con Dios. Cómo el hombre rompió con Dios. Lo encontramos en Génesis capítulo 3. Por un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Y qué afectó? Afectó el cuerpo, enfermedad y muerte. La mente, oscuridad espiritual. Las emociones, desorden afectivo. La voluntad, esclavitud al pecado. Y el espíritu, separación de Dios. El Mesías restaurador, ¿quién es? Cristo. ¿Qué hace? La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ya Dios estaba diciendo, sí hiciste esto, pero bueno, yo voy a mandar a mi hijo y a través de la simiente de una mujer te voy a destruir. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano quedó bajo la influencia del mal. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Entonces, mira todo lo que estás pasando. ¿Dónde fue que te desconectas? ¿De dónde nos desconectamos del Señor? A través de nuestro pecado. Que el pecado puede ser individual, puede ser colectivo, en fin, etc. Entonces es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta todo eso. Ahora, ojo, Cristo, el restaurador del diseño divino. Mire por favor esa vasija, cómo está rota. Mire qué es lo que hay como una especie de miel o algo dorado dentro. Es la presencia del Espíritu Santo. La respuesta de Dios al problema del pecado fue Jesucristo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 8, versículos. Capítulo 3, versículo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, encontramos, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Por eso nosotros debemos permanecer en Jesús, porque las cosas viejas van a pasar. Pero en la medida que permanezcamos en Jesús. Por eso es tan importante predicar acerca de Jesús en las iglesias. Ahora, la restauración integral en Cristo nos habla de la dimensión corpórea. Jesús sanaba a enfermos. Lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 23. La dimensión cognitiva. Jesús renovaba la mente. Lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 45. La dimensión emocional. Jesús, restauraba corazones quebrantados en Lucas capítulo 4 versículo 18. Dimensión ejecutiva. Jesús liberaba la voluntad esclavizada en Juan capítulo 8 versículo 36. Y por último, dimensión espiritual, que está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. Jesús reconciliaba al hombre con Dios. Por eso es tan importante que nos acerquemos a Jesús y podamos entender cuál es su plan original para nosotros. Y ya, para terminar, vamos a encontrar lo siguiente. Ojo aquí, mire. Quiero que le prestemos atención a esto. Mire, nosotros debemos ser claros en todo lo que vamos a ver. Estas últimas 2 diapositivas. La restauración del ser humano por el Espíritu Santo. Neumatología y transformación. La neumatología, el Espíritu, es la transformación que recibimos. La obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo actúa en cada dimensión humana. La acción del Espíritu en el ser humano, en el cuerpo, produce satisfacción. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19. Ojo acá. La mente renueva el entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tercero, emociones. Produce fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Voluntad. Capacita para obedecer a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13. El Espíritu resalta la comunión con el Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. Miren todo lo que hace el Espíritu Santo en Dios. Ahora, ¿cómo nos va a llevar al regreso al diseño original? Aquí
Vamos a aclarar esto último y con esto podemos entender el diseño de Dios y cómo volver a Él. Restaurar completamente su creación. Esa es la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por medio de Jesús nos reconcilia con todas las cosas. El ser humano fue creado para gobernar la tierra, multiplicarse, vivir en comunión con Dios y reflejar su gloria. A través de Jesucristo lo logramos, porque Jesucristo nos da vida en abundancia. ¿Dónde está eso? Tercera de Juan, capítulo 2. Escucha bien las palabras del Señor. Deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. La gente se dedica a prosperar económicamente, pero no en el alma. Dios nos quiere prosperar desde adentro, porque nos ama. Porque desde antes nos habló a Satanás, cuando era Luzbella y tenía cargo alabanza y demás, no le sirvió ser tan hermoso, creado, con tanta perfección. Estaba podrido en su alma y en su corazón. Y así encontramos cantantes y demás, gente famosa que vende su alma al diablo. Todo por dinero, todo por fama, o por el placer. Y así los va destruyendo. Y casos hay millones. En Cristo se restauran las 5 dimensiones humanas. El cuerpo es santificado, la mente renovada, las emociones son sanadas, la voluntad es liberada y el espíritu es reconciliado con Dios. Por eso te invito, vamos a orar. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.